Gute Tang Dashitele Shugyu. Su Santidad Tashitele, le extiendo mis más cálidos saludos y mi más profundo respeto en esta ocasión. Nos sentimos muy honrados de pasar esta mañana con usted aprendiendo y hablando sobre nuestro tema de hoy, la cultura tibetana y su potencial para contribuir a la paz. Gracias por acompañarnos hoy. También me gustaría dar las gracias al público por estar con nosotros a esta hora tan temprana de la mañana. Aquí en Alemania son las 5:30 de la mañana. Ahora mismo, 50 simpatizantes del Tíbet y tibetanos de Alemania, Suiza y Austria están con nosotros en esta ocasión y muchos más están observando en todo el mundo. Mi nombre es Tenzin Sogbauer. Soy la directora ejecutiva de la iniciativa Tíbet Alemania, que también se conoce como TID. TID es un grupo de apoyo al Tíbet fundado hace 32 años y dedicado a proteger la cultura tibetana y a concienciar sobre la causa y el destino del pueblo tibetano. Como tibetana de herencia mixta y como hija orgullosa de una mujer tibetana que ha sido defensora del Tíbet desde que tengo uso de razón, me siento especialmente bendecida al moderar este tema tan importante y de estar en este evento con su santidad. Su santidad, me gustaría pedirle que por favor comparta con nosotros su punto de vista y su opinión sobre cómo la cultura tibetana puede marcar la diferencia y contribuir a una sociedad global, pacífica y consciente, especialmente en estos tiempos actuales. Después de su enseñanza, tenemos algunas preguntas y estaríamos agradecidos de escuchar sus respuestas. Gracias. Now, indeed, I'm very happy. Estoy realmente muy contento de tener este tipo de conversación con mis amigos tibetanos. Since my childhood, Desde pequeño something very close in my mind. tuve un amigo alemán. Los alemanes estaban muy cercanos a mí. Y una de las razones fue que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, en estas dos guerras, hubo muchos países que se unieron para atacar a Alemania. Y por esto tengo desde pequeño un sentimiento de cercanía con Alemania especial. Después Mr. Absnagar y Henry Harat. In Tibet, usually we call these two persons German. Que son dos alemanes. Y en tibetano, en el Tíbet le llamamos los alemanes. Ahora no tengo contacto con Harat, con el otro, pero con Harat sí, somos muy cercanos. Es un gran amigo mío. Mi inglés, que es muy básico, empecé a aprenderlo con él. Y luego me di cuenta de que su propio inglés no era tampoco muy bueno. Por lo tanto, si el profesor tiene un inglés malo, pues yo como estudiante de este profesor, por supuesto, mi inglés también es un inglés muy básico. So then, since my young age, I know Deutschland. Entonces, desde que soy pequeño, conozco la palabra Deutschland. And then I really admire. Además, admiro verdaderamente a la gente, a las personas alemanas. Pasaron por la Primera Guerra Mundial y fueron vencidos por muchas otras naciones, incluida América. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, también fueron vencidos por muchos países, excluidos los Estados Unidos de América. Por esto,
tengo una sensación especial con respecto a Alemania. Cuando veo a Alemania en el centro de Europa, pequeño, país pequeño, y después veo América, los Estados Unidos de América muy grandes, y pienso en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, parece casi como que los Estados Unidos de América fueran un poco abusones, comparando el tamaño, ¿no? con esta pequeña nación en el centro de Europa. Por eso tengo una conexión especial, un sentimiento especial con Alemania. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de conversar con ustedes. These two nations, German, después, Alemania y Japón, I think after World War, creo que después de la Segunda Guerra Mundial se embarcaron en un verdadero movimiento de paz en ambos países, en especial en Japón, tras sufrir el ser bombardeados por bombas atómicas. Estos países sufrieron muchísimo en las guerras y por lo tanto, desde lo más interno de su corazón, deseaban verdadera paz. Ambos países, Alemania y Japón, tienen un gran potencial verdaderamente para hacer una contribución muy importante a la paz mundial. Por lo tanto, realmente me siento muy complacido de tener esta oportunidad. Hemos puesto este título a la sesión de hoy, la cultura tibetana y su potencial para contribuir a la paz. La cultura tibetana I think our own culture, more or less we are nomad. Es una cultura que viene de nuestra propia cultura, viene de los nómadas, los pastores nómadas. No es una cultura muy complicada. Pero en el siglo VII, el primer rey tibetano se casó con una princesa china. Aún así, su mente se mantuvo muy independiente de la influencia china y pensó, nosotros los tibetanos necesitamos tener nuestra propia escritura, nuestro propio alfabeto. Y no lo copió del chino. Y a veces en broma digo que Sun Tse-Kampo, este rey del siglo VII, tenía una mujer china que le gustaba mucho y también disfrutaba mucho de la comida china. Pero en la escritura china le parecía demasiado complicada. Por tanto, decidió que debíamos diseñar nuestro propio alfabeto, nuestra propia escritura, y lo copió del alfabeto indio Devanagari. Me parece una decisión bastante sabia. Por ello, desde el siglo VII, el rey primero, Sun Tse-Kampo, ya diseñó para nosotros los tibetanos nuestro propio alfabeto. Más adelante, en el siglo VIII, el rey tibetano Trijong Detsen quiso establecer el budismo en el Tíbet y no quiso traerlo de China, sino directamente de la India. En esa época, el
el lugar, la universidad más famosa de budismo en la India era la Universidad de Nalanda. Y por ello invitaron a quizá el mayor maestro que había en esa época en la Universidad de Nalanda, que era Santarashita. Cuando Santarashita llegó al Tíbet, vio que los tibetanos teníamos nuestro propio alfabeto, nuestra propia escritura. Por ello les dijo que en vez de aprender pali y sánscrito, debíamos traducir todos los importantes tratados budistas desde el pali y desde el sánscrito hasta el tibetano. Él quiso centrarse en la traducción. Algunos eruditos me han dicho que incluso Santarashita, a pesar de que era bastante mayor cuando llegó al Tíbet, trató de aprender el idioma tibetano. Gracias a su consejo, a través de los siglos, los estudiantes y los maestros tibetanos muchos de ellos han aprendido pali y sánscritos y han traducido. De todo ello ha resultado una biblioteca de 100 volúmenes de la palabra del Buda y de unos 200 volúmenes de las exégesis de los maestros indios. Y todo esto lo tradujimos a nuestro propio idioma. Más de 300 volúmenes. Los tenemos en nuestro propio idioma y en nuestra propia escritura. Creo que esto fue el principio de la tradición cultural tibetana, nuestro patrimonio. Los reyes tibetanos juzgaron los maestros chinos y los indios y pensaron que lo mejor era combinar ambas corrientes. Normalmente describo la India como nuestro maestro. En el pasado, la India fue realmente nuestro maestro. Aunque a veces en broma digo que en la actualidad parece que los estudiantes de la India, los que fuimos en otro tiempo estudiantes de la India, los tibetanos, que fuimos los chela, los estudiantes, ahora nos hemos convertido en los gurús. En cualquier caso, los tibetanos hemos desarrollado nuestro propio alfabeto, nuestra propia escritura y tradujimos todos estos volúmenes de las enseñanzas. Lo que quiero decir es que antes de que llegara el budismo al Tíbet, no éramos más que nómadas, pero después de traducir todos estos textos, entonces los tibetanos realmente produjimos muchos grandes practicantes y eruditos. Y desde entonces, hoy en día, yo creo que en términos de filosofía y lógica budistas, y también en términos de psicología budista, en estos temas, creo que nosotros, los tibetanos, somos los que tenemos una sabiduría, un conocimiento mayor. Otros hermanos budistas siguen el canon Pali y no se preocupan demasiado por estudiar lógica. Incluso los budistas chinos que siguen la tradición sánscrita y la tradición de Nalanda,
brothers, sisters, todos estos hermanos y hermanas budistas que yo tanto respeto, realmente no enfatizan demasiado la necesidad del estudio. Nosotros, los tibetanos, nos centramos mucho más en la necesidad del estudio. Por lo tanto, hoy, en términos de budismo, creo que nuestro conocimiento, el de los tibetanos, está más completo y es el mejor. Tenemos algo único, además, y es que, como nosotros hemos seguido la tradición de Nalanda, no solamente nos basamos en la fe, en las creencias, sino que investigamos, analizamos todo lo que estudiamos. El mismo Buda le dijo a sus estudiantes que no deberían aceptar todas sus palabras solamente por la fe, sino que debían estudiar y analizar. El mismo Buda, como vemos, le daba una importancia especial al estudio. Nosotros, los budistas tibetanos, estudiamos y también practicamos la meditación, como hacen nuestros hermanos y hermanas chinos. Pero tenemos que destacar, subrayar la importancia del estudio. Nosotros, en primer lugar, memorizamos los textos raíz. Yo mismo, desde que era muy pequeño, tendría 6 o 7 años, ya memoricé los textos raíz, que son muy importantes en tibetano. Después, creo que algo que es único en nosotros los tibetanos es que desarrollamos una técnica especial de debate utilizando un planteamiento lógico, utilizando la lógica. Creo que esto es algo bastante único. No lo encontramos entre los tailandeses, como no mucho, y tampoco entre los chinos. Hay este maestro Chaba Chishing que introdujo el modo de debatir haciendo estos gestos. Algunos maestros, cuando debaten, se entusiasman mucho y después del debate tienen una sensación como burbujeante en las palmas de las manos, les duele un poco. Hoy en día yo tengo muchas conexiones con grandes maestros de distintos países, de distintas tradiciones. Y puedo ver que nuestro conocimiento de los tibetanos en el budismo es mucho más profundo y más exhaustivo. Nosotros combinamos la meditación con el estudio, samatha y vipassana en sánscrito. Combinamos ambas partes, ambos. La tradición budista tibetana no solamente practicamos la compasión, el tener un corazón cálido, sino que además utilizamos nuestro cerebro de un modo extenso, tomando un acercamiento lógico. Creo que, por lo tanto, nosotros tenemos un gran potencial para contribuir a la paz mundial. Nuestro método no es meramente la fe, sino el
la reflexión, la investigación. Y es utilizando este método que desarrollamos paz mental, un corazón cálido, compasión. Y esto, además, es muy fácil de explicar a otras personas utilizando la lógica. Hoy en día, tratamos de contribuir todo lo que podamos para crear paz, la paz mental, mediante la paz interior, no mediante la fe. La fe es un asunto individual, pero el conocimiento, el estudio, esto es algo necesario y común para todos los seres humanos, incluyendo a las personas no creyentes. Las personas no creyentes también quieren tener una mente en calma, en paz. Todos los problemas con los que nos encontramos son debidos a que tenemos una mente perturbada. Normalmente suelo mencionar que, al igual que otros animales, nosotros, los seres humanos, desde el principio, desde nuestro nacimiento, hemos sido criados por nuestras madres con cariño. Sin este cariño materno, los niños y niñas humanos no pueden sobrevivir. Y esta es la semilla de nuestra compasión. El problema es que en cuanto empezamos en la educación moderna, en esta educación moderna no se atiende a nuestra paz mental, a estas cosas, excepto las personas que tienen una religión y tienen fe en un Dios, por ejemplo. En el campo de la educación moderna, por lo tanto, se debería incluir el estudio sobre cómo generar paz mental, porque esto es algo muy importante, incluso para tener un cuerpo sano. Si estamos siempre enfadados, esto destruye nuestra salud física en último término. Por ello, incluso aunque no tengamos una religión, simplemente para estar sanos, para tener una comunidad pacífica, necesitamos, es muy relevante para nosotros el planteamiento budista sobre la paz mental, sobre cómo conseguir la paz mental. El hecho de que seamos religiosos o no, si tenemos creencias o no, esto es un asunto individual, personal, pero la paz mental, creo que esto es un asunto que nos atañe a todos, a toda la sociedad. Y creo que en este sentido nosotros podemos hacer una buena contribución. En las últimas décadas, además, he tenido conversaciones de manera muy cercana con científicos sobre cómo desarrollar la paz mental, sobre cómo afrontar nuestro enfado, nuestro miedo, nuestra desconfianza. La tradición india utiliza el término secular. Y este tipo de conocimientos los tenemos que estudiar de un modo secular, separándolos de cualquier creencia religiosa, simplemente centrándonos en cómo lograr paz mental. Tengo alguna experiencia sobre ello, incluida la experiencia de mis conversaciones con los científicos. Cada vez hay más científicos que como profesión son científicos, pero en lo personal tienen una gran admiración por el planteamiento budista. Yo nunca trato de propagar el budismo, de hacer proselitismo. Solamente pienso en cómo puedo hacer alguna contribución
a la paz mundial a través de la paz interior. Tibetan culture, I feel great En potential. esto creo que la cultura tibetana tiene un gran potencial. Buddhist religion, simply, Sin meternos en asuntos religiosos, en creencias religiosas, simplemente estudiando el método para lograr la paz mental. So now some questions. Creo que ahora tienen algunas preguntas. Muchas gracias, Su Santidad, por su importante mensaje para nosotros. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas y estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad. La primera pregunta es de Tashi Sitsetsan, que es el presidente de la Asociación de Juventud Tibetana en Suiza. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Cheresi Tenzin Gyatso, permanece hasta que finalice el samsara. Tashi-Tele, Su Santidad, mi pregunta es ¿cómo pueden los jóvenes tibetanos preservar mejor la cultura y la religión tibetanas bajo la ocupación china del Tíbet? Muchas gracias. At the beginning, when Chinese Al principio, occupied Tibet, it's something different. At that time, China, cuando los chinos ocuparon el Tíbet, las circunstancias eran diferentes. En esa época, los líderes chinos tenían una ideología muy fuerte y pensaban que la religión era el opio del pueblo. En mi última reunión con el líder Mao Zedong, él me dijo, usted tiene una mente muy científica. La religión es opio. Mao Zedong, él mismo lo creía y me lo dijo. Este era el modo de pensar de China en aquella época. Las cosas han cambiado mucho ahora. Hoy en día, cada vez hay más chinos que están mostrando interés por la religión, por el Dharma y sobre todo por la tradición budista tibetana. My friend, Tibetan scholar, tengo algunos amigos tibetanos. Tengo uno particularmente que enseña budismo en China y me contó que se había dado cuenta de que algunos catedráticos chinos habían leído algunos textos publicados aquí y que se habían traducido al chino, algunos tratados sobre budismo, y estos maestros le dijeron que el budismo tibetano no solamente mantiene pura la tradición de Nalanda, sino que además es una religión muy científica. Y es muy cierto, nuestra religión no se basa solamente en la fe, sino que se basa en el análisis, en la investigación, el razonamiento. Algunos maestros tibetanos que trabajaron en el Tíbet se dieron cuenta de que a nivel político China nos controla, pero a nivel religioso nosotros podemos ayudarlos. Y esto es cierto. La población budista en China está aumentando mucho. Por un lado, el marxismo falló. China tradicionalmente fue un país budista y por esto cada vez más eruditos chinos y también muchas personas jóvenes se están volviendo hacia el budismo tibetano y la cultura budista tibetana. Creo que las cosas ahora están cambiando en este sentido. De cualquier modo, los
comunistas chinos regarding Tibetan Buddhism están completely failed. han tratado o están tratando de Now, obviously, utilizar la presión Buddhism, particularly Tibetan para Buddhism, reprimir el budismo tibetano, y en esto han now, fallado. not only in Asia, but also El in West, budismo ahora mismo no different está solamente en Asia, también including some lo scientists encontramos en now muchos really países showing en Occidente, interest incluyendo a about muchos Tibetan budistas, a Buddhist muchos tradition científicos like that. que están ahora interesándose por la So- tradición budista So the tibetana. important is Lo Tibetan youth. importante The es firstly, que la when juventud we came tibetana, in India, I que asked al Indian principio cuando Prime vinimos Minister, a la Mr. India, Nehru, le pedí since we al have our primer own ministro, language, al and in that Pandita language, Nehru, le is dije, a nosotros tenemos many nuestro propio also idioma the unique subject. y So además we should tenemos have algunas asignaturas que Tibetan son school muy and especiales. study Tibetan Y language. creo que And the deberíamos Pandit tener Nehru nuestras propias fully escuelas support tibetanas y estudiar like that. en nuestro propio So idioma now tibetano. today, El Pandita Nehru estuvo with Tibetan completamente de youth, acuerdo y me apoyó en young esta people, young iniciativa. Tibetan, they have the opportunity to study. Y por eso, Then como he dicho, eventually los we tibetanas re-establish jóvenes han tenido la Tibetan traditional oportunidad top de considered estudiar y hemos podido restablecer college or something. todas Sometimes we call Buddhist university. las universidades monásticas, a veces le llamamos universidades these, budistas, Since aquí en la 59, India. many Desde monk 1959, scholars came, muchos escaped. monjes y monjas So these escaparon use de these Tíbet, muchos sources. maestros, So we y re-establish utilizamos those Buddhist este monastic conocimiento Buddhist que traían estos maestros como also the base para construir los tradition monasterios re-established now in y India. restablecer la So at tradición least cultural a few thousand del budismo Tibetan tibetano en la India. monk students Por lo menos who carry unos continuously. pocos And then miles de tibetanos, some monjes Mongolian y also estudiantes in vinieron these a monastic estos nuevos study. monasterios. Y también And some muchos now monjes y some monjas Chinese also. de Mongolia vinieron therefore, a estudiar aquí. the Y ahora también tenemos algunos chinos. young Tibetan now firstly should learn La Tibetan, juventud and then tibetana tiene que aprender, en primer we lugar, already have el some tibetano, different institutions. la escritura. Y luego además Tibetan. tenemos ya So can study algunas instituciones Buddhist logic, con estos estudios en tibetano Buddhist y ellos pueden philosophy, estudiar ahí lógica budista philosophy, these things. y filosofía So budista, that's the way we preserving our traditional entre otras asignaturas. Y este es el knowledge. modo en el que podemos preservar Now already nuestra some younger Tibetan sabiduría who born tradicional here, tan rica. who study Tibetan, Los tibetanos y eventually, tibetanas que han if they vivido, join que han some of nacido our aquí institution, y now que become estudian scholar tibetano already. pueden So that's estudiar en estas proper way instituciones y muchos de ellos to han preserve, terminado ya sus estudios y se not han only convertido en older maestros a generation, su vez. but Y este es el modo but realmente younger de generation preservar to study esta like that. tradición, no solamente si la conservan las Thank you. generaciones mayores, sino que necesitamos que las nuevas generaciones vayan estudiando. Muchísimas gracias. Usted ya lo ha mencionado, pero igual podemos verlo de una manera un poco más detallada. Ahora Lobsang Dargye le va a hacer una pregunta sobre ello en tibetano. Buenos días por la mañana, Su Santidad. Debido a la diáspora tibetana por todo el mundo, puede ser muy difícil transmitir la lengua tibetana a las generaciones futuras. ¿Cómo valora esta situación en relación con el mantenimiento de la cultura tibetana en el exilio? Muchas gracias. Try wherever Tibetan or settle Allá donde haya we try, asentamientos tibetanos, some facility for study Tibetan language. tratamos de One time
de organizar alguna facilidad, alguna escuela para que los niños y niñas puedan aprender el tibetano. Estuve una vez en América, pero me parece que era en Topisica. Friend, one, you see, lady, Y she told me the very purpose allí hubo of una señora que me accepting dijo que Tibetan refugee group near their el hecho area, de aceptar, not only ellos helping habían aceptado un grupo de those tibetanos refugee, cerca de small donde ellos refugee vivían, community, de su but ciudad. we Y decía, very, no era very solo para ayudar eager a to esta pequeña learn comunidad, from sino Tibetan tradition. porque además queremos aprender It's la quite tradición true. tibetana, nos Now, dijo esta señora. many places Esto es muy cierto. En muchos de los lugares where en Tibetan donde refugee, as a refugee los refugiados tibetanos community remain, se asientan, many donde people hay comunidades eventually tibetanas, hay they muchas really personas also que se appreciate acercan y Tibetan que Buddhist realmente culture and aprecian Tibetan la way of cultura life, budista very tibetana peaceful. y el modo de vida tibetano, que es muy tranquilo, muy If some pacífico. necessary to fight, then we also quite Pero si bold. hace falta luchar, también podemos ser bastante duros. In 19, I think 19, Creo que fue en 1900. in early 50s, and then later, Al principio de los años 59, 50 y luego, por supuesto, más Tibetan, adelante en 1959. number of Tibetans become very Nosotros, heroic los tibetanos, nos like that. volvimos But meantime, muy heroicos, you see, algunos tibetanos y tibetanas. our culture, really Pero peaceful mientras culture. tanto, Now many people en general, now nuestra realize cultura that. es muy pacífica y hay So muchas now, personas que se han dado cuenta younger de ello. generation, Tibetan, firstly, we already Las introduced generaciones jóvenes Tibetan, tibetanas Tibetan, our own estudian school, as I mentioned earlier. Tibetano, then, como he dicho antes, nosotros aquí creamos after nuestras finishing propias escuelas School, y cuando or terminan these el instituto, study Buddhist estos philosophy, estudios, Buddhist logic. Now, not only lay people, not only monk, now even lay people, pueden avanzar sus estudios and sobre lógica y filosofía budista, no solamente nuns monjes y monjas, sino should también study. las personas So now laicas. Por already, supuesto, las monjas también you see, tienen que estudiar. among Tibetan refugee community, En la comunidad de refugiados tibetanos, also the young boys and girls, los and niños y niñas, nuns. y los monjes y las And monjas, also I appeal y whole también Himalayan range, those yo les pido Buddhist a monastery todas las should pay regiones more de los attention Himalayas, for study. que tienen muchos monasterios allí, les pido que se Now in preocupen India, más we por have, estudiar, several sort of enfaticen más el institutions estudio. where we En can India tenemos study algunas and carry instituciones en las que debate. podemos estudiar y donde se So, puede debatir. we quite well preserve. Now, Por lo not tanto, only creo que hemos preservado bastante bien nuestro monastery conocimiento, monks, but also no lay solamente people, and en los including monasterios, sino también female, like that. hemos extendido los estudios a las personas laicas, no solo hombres, So, sino también a las mujeres. Tibetan culture, also Tibetan language. I think La cultura Tibetan language, tibetana y el since idioma tibetano, in order to explain those sophisticated creo Buddhist que, philosophy, Buddhist logic, the que es best muy útil language para poder is Tibetan language. explicar It's quite el clear, according to my own complicado sort of experience. sistema lógico So y therefore, de razonamiento y filosófico. Creo que de hecho es el mejor idioma who para entender showing estos temas. interest about Buddhist logic, Por Buddhist eso, philosophy, si las then personas quieren automatically aprender have to lógica pay more budista y attention filosofía for budista, Tibetan language. creo que automáticamente tiene que So preocuparse now por we should not consider
religion is something por, prayer, por aprender meditation. el Not only idioma that, tibetano. No even debemos non-believer, considerar que el the budismo Tibetan Buddhist es tradition, simplemente very helpful, meditación. very useful. No es solamente For esto. that study, very important. Y Okay. también tiene una filosofía que es muy útil, una psicología que es muy útil, pero para ello tenemos que estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Santidad. La siguiente pregunta la va a hacer la doctora Roloff, que es maestra de budismo. Buenos días, Su Santidad. Ya en 1973, usted habló de la responsabilidad universal. La promoción de una cultura de paz va más allá de la práctica budista tradicional. As I already mentioned, secular Como ya he way dicho, and es muy importante without religion. que So my lo main hagamos de una manera approach is secular, secular way. separada de la religión. As I Por eso mentioned earlier, mi including planteamiento animals. principal es They want secular. peace. Como ya he dicho antes, incluyendo a los So, animales, todos queremos we ser are not felices. talking about next life Y or heaven. aquí no hablamos de Simply how el de to build reencarnación, de una happy próxima vida, de un cielo. community, happy Estamos hablando society. simplemente de cómo And construir now una comunidad everywhere, feliz y una sociedad feliz. Also, we express world peace, world peace. Now, En for that, muchas ocasiones we hablamos really sobre la paz can mundial, develop aquí y allá la world- paz mundial. genuine Pero world para peace esto, through inner para poder peace conseguir without a religion. una paz mundial genuina, So, lo tenemos que hacer a base de la construcción en nuestro interior de la paz now interior. I always use the emphasis the peace of mind. Only that, not religion. Yo Not siempre thinking about next life, resalto but la this paz very life, mental, peace of no mind para la for health próxima vida, reason, sino en esta misma for vida. happy family, La paz mental for la happy necesitamos por community. Peace of mind razones is de key thing. salud, por tener So, una mente feliz, por tener una my, comunidad feliz. One commitment is promotion Uno of de mis human compromisos es la compassion, promoción de la not thinking compasión religion de los seres humanos like that. y no de una manera Okay. religiosa. Gracias. Well, I wonder whether Buddhists should also engage for peace or not. Me pregunto si los budistas también deberían trabajar por la paz o no. I already. No. Next question now. No, la siguiente pregunta, yo creo que eso ya lo he The next contestado. question is from Dr. Stanzel, La siguiente former pregunta German ambassador viene of del China and a doctor member of Stanzel, our ex advisory embajador board de of the Tibetan Alemania en Initiative Deutschland. Pekín. We can't hear you. Please unmute yourself. No, Your no podemos Holiness, oírlo. thank you very much for this opportunity. A su santidad, My muchísimas question gracias por esta concerns, oportunidad. Mi recent Chinese pregunta efforts to absorb minorities, so-called tiene minority que ver cultures into the con major algo que ha ocurrido recientemente. majority Han culture. Parece que Which one will recientemente el succeed, Partido underpinned Comunista by, Chino ha economic respondido growth? al problema So de my las question minorías is, étnicas how resistentes can intentando Tibetan integrarlas en Buddhism, la the mayoría religion Han. again, O sea que mi survive pregunta or even sería, ¿esto sería flourish in un an environment genocidio where maybe there is no etno-nacionalista? basis in Tibetan ¿Se culture reafirmará anymore? el budismo Thank you. tibetano en este As entorno I completamente already diferente o mentioned, incluso crecerá? uh, Como ya he dicho, Tibetan, I'll say, one important aspect of Tibetan un culture, aspecto muy or importante Tibetan de la tradition cultura tibetana is o de Buddhist la tradición knowledge tibetana through logical es approach. el So, planteamiento that lógico para now estudiar more and more, la filosofía budista. basically non-believer really showing interest. So now Cada vez China hay as más well. personas no creyentes que están And after all, China, prestando historically, en Buddhist mayor country. interés So a now, esta lógica. China, China, revival por tradición, es un Buddhist país faith. budista With that, y ahora Buddhist está reviviendo knowledge, la fe budista en China. philosophy, Buddhist Y con knowledge, ello something el very, interés por el conocimiento budista, say, por la very filosofía budista. scientific way.
y están reconociendo que realmente el budismo tibetano es algo muy científico. Cada vez hay más personas mostrando interés en el budismo desde un punto de vista secular, dejando de lado la reencarnación y el aspecto religioso, sino simplemente hay muchas personas que están interesadas simplemente por ejemplo, el modo de analizar, el modo de existencia de los fenómenos que tiene el budismo, que es muy semejante a la física cuántica. Simplemente el modo es una simple investigación sobre cómo existen los fenómenos, si existen, cómo se nos aparecen o no. Por ejemplo, la lógica budista, la filosofía budista, es algo que los tibetanos mantuvimos de una manera completa. Fuimos los que mejor mantuvimos este conocimiento. Y por esto, naturalmente, hay muchas personas que están mostrando un mayor interés por la filosofía budista. Y es porque tienen este interés que naturalmente tienen que acercarse a la filosofía budista. La siguiente pregunta la va a hacer Michael Brandt, miembro del Parlamento alemán. Su Santidad, la agresión y la expansión del Partido Comunista Chino dentro y en el exterior de China aumentan constantemente. Su Santidad, ¿qué nos recomienda a la hora de tratar con China en el plano político? ¿Es esta la pregunta? Sí. Now, there's quite a complicated question. Esta es una pregunta bastante complicada. It depends on many factors. Depende de muchos factores. China, En cualquier caso, China, no importa cuán poderosa se vuelva, cuán gran país, aún así es una parte del mundo. Y por ello vamos a tener que convivir de manera pacífica con los demás países. En primer lugar, con India. India no puede destruir a China y China tampoco puede destruir a la India. Van a tener que vivir como vecinos. Taiwan. Lo mismo pasa hasta cierto punto con Taiwán. Hay muchas complicaciones a nivel político, pero la cultura china es una cultura milenaria. Como en Taiwán, la herencia pura de la cultura tibetana se ha mantenido todavía en Taiwán. Se puede destruir la política, pero no se puede destruir esa herencia de la cultura tradicional china en Taiwán. Y tampoco hay ninguna necesidad de destruirla. China, a nivel político, a veces podría decir que tienen unos intereses políticos muy miopes, pero a largo plazo China va a tener que convivir con sus países vecinos, India, Japón, Corea, Vietnam, Birmania y demás. Ahora, las circunstancias están cambiando. El modo de pensar de la humanidad está cambiando. Si miramos, por ejemplo, el modo de pensar de la humanidad de ahora y lo comparamos con a principios del siglo o de finales del siglo pasado, vemos que ahora los seres humanos hemos avanzado, tenemos un planteamiento más realista. Ya no pensamos tanto en mi nación, en mi comunidad, en un grupo pequeño, sino que cada vez pensamos de un modo más internacional.
de una manera más global. Entonces creo que las cosas están cambiando. La siguiente pregunta es de Bernd Fertig, que tiene esta pregunta. Su Santidad, ¿cómo podemos motivar a la sociedad para que apoye nuestro firme compromiso para que la cuestión del Tíbet vuelva a recibir la atención mundial de nuevo? Muchas gracias. More people, particularly Me educated, parece que cada vez hay más personas, sobre todo las personas que showing interest tienen about Tibetan culture. más estudios y las or personas que knowledge. piensan de una manera más profunda, creo que cada vez And hay then más personas que automatically, You realmente see, están reparando some en sort of la cultura tibetana enthusiasm y to en nuestro preserve conocimiento. this Y rich creo que estas knowledge, personas además useful knowledge. se van a interesar por preservar este conocimiento que feel. es tan útil. As I already mentioned, some scientists, they are not religious Como ya he people. dicho, They hay are muchos not científicos que pro-Tibetan, no son But religiosos, when they que no son knows, pro-tibetanos, Tibetan part of Tibetan knowledge about the human mind, pero about human emotion, then they cuando automatically showing interest. conocen el people, conocimiento they tibetano feel sobre la mente humana, destruction, sobre las Tibetan emociones culture, humanas, entonces including that kind of naturalmente, de culture, manera then naturally you see inmediata, people muestran showing more interés. concern. Cuando las Like that. personas conocen la Okay. cultura tibetana, entonces muestran una mayor, un mayor grado de compromiso, de interés. La siguiente pregunta la va a hacer Andreas Hilmer, un periodista alemán. Tácitele, Su Santidad, hoy en día todo el mundo puede producir su propia realidad en Internet e incluso difundir noticias falsas. ¿Qué se puede hacer para que las personas sigan teniendo acceso a una información veraz sobre temas como la pandemia de COVID o el cambio climático, por ejemplo? Muchas gracias. Now, I don't think in previous time, when people En el pasado, remain a little bit isolated, then las personas estaban más some aisladas, concerned people, un poco más aisladas false entre sí. information, Y you see, easily creo que en can, esa época era más fácil, spread. era más fácil Now today, you see, the el, source of information, el extender las noticias including falsas. as a personal, what say, Ahora tenemos Cosa. muchas más fuentes de información, so now, today, you see, incluidos los the teléfonos information, móviles. source of information, Y creo not que controlled by one las people, fuentes one company de like that. información All over en the el, world. en el presente no This están information controladas por una very sola easy. compañía So, o por una sola persona, sino que and me, provienen de so therefore, todas partes. I Es think muy fácil acceder a ellas. People more, what say, Creo more, que paying more sort of las close personas then ahora tienen más interés y the, miran más de wrong- distintas fuentes, wrong todas information estas you see, easily can, informaciones. you see, La and información it can fail errónea, like that. las noticias So falsas, se pueden contrastar también con facilidad. the weather condition, the global El problema del cambio climático, weather changing, kasa, Global warming. global el warming. calentamiento global, Now that's beyond our control. esto está And más allá de is- nuestro control. Quite, I say, nature process now changing. Es un proceso So some natural scientists de cambio. within next Algunos few científicos dicen global que en las warming próximas décadas reach el such calentamiento level, global then va a all llegar these, a un nivel tal I say, the waters, these que certainly. todas nuestras fuentes de agua Now, for example, se van a ver Tibet, afectadas. big river originally come from Por Tibet. ejemplo,
Hay muchos within my grandes own ríos de lifetime, Asia que tienen you see, sus those fuentes big en el rivers Tíbet. Y yo he visto gradually durante mi reduce. vida cómo So estos now, grandes ríos han ido due to global reduciendo warming, su caudal they eh, eventually poco a poco. Tibet can be Debido like al calentamiento global, creo que el Tíbet podría llegar Afghanistan a convertirse desert, en un desierto very como possible. So now Afganistán. that is Creo something que very es muy serious matter posible. beyond our control. Es un asunto muy serio, The muy small grave way y está we más have to allá pay de more nuestro attention control. for more Tenemos realmente que forest, preocuparnos más more village, por like, mantener los more bosques, ecology, por like that. la ecología. It is quite serious matter. Quite serious matter. Es un asunto muy grave. Yes. Sí. Dr. Franz Alt, with whom you already have published 2 books. El doctor has the Franz next question Alt, for you. con quien usted ha publicado 2 libros en común, tiene una pregunta para usted. Su Santidad, querido amigo, en nuestro libro común, Nuestro único hogar, usted describe: los efectos del calentamiento global en la meseta tibetana tienen consecuencias significativas en la vida de más de 1.500 millones de personas que viven en la región. La meseta tibetana resulta ser el mayor depósito de agua del mundo. Sin agua no hay vida. Si los 46.000 glaciares del Tíbet siguen derritiéndose, nos enfrentamos a problemas inimaginables y el agua se convertirá probablemente en una causa mayor de conflictos en el futuro. Teme que se produzcan guerras por el agua entre India y China, sobre todo teniendo en cuenta que ambos países tienen bombas nucleares. Por favor, coméntenos sobre ello. Okay, now. Yeah. A ver. Now, we notice. Sí. We already notice, Ya hemos visto northern world, southern world, these que big en el norte y en el sur del mundo, en los polos, los cascos polares se están derritiendo muy deprisa. Like Tibet, those rivers already I mentioned. El gradually Tíbet, que sería el tercer polo, tiene también problemas, como he dicho, los caudales de los grandes ríos cuyas fuentes están en el Tíbet se están reduciendo. Esto es un problema muy grave realmente. Now China, India, I think now I feel entre China y India, leaders of China, la India, creo que ahora los líderes de China están pensando de una manera más realista, no solamente en ellos mismos, no solamente en nosotros. Por ello, no creo que vaya a haber mucho problema. Este problema, que es un problema a nivel internacional, es un problema en el que todo el mundo tiene responsabilidad. Y creo que no va a ocurrir como en el siglo pasado, en el que solamente pensábamos cada uno en su país y en su potencia, en su poder. Creo que las cosas realmente están cambiando. Es así como yo lo veo. La siguiente pregunta la va a hacer Tenzin Nakchang y tiene una pregunta muy especial. My question is, Tasidele, Su Santidad, mi pregunta es: la ciudad y la región de la que procedo se vieron muy afectadas por las recientes inundaciones que hubo en Alemania.
¿Cómo podemos dar esperanza a las personas que lo perdieron todo en las inundaciones, que perdieron incluso a sus seres queridos? Como hemos dicho, el mundo está cambiando el clima y en algunos lugares hay incendios, grandes incendios, en otros lugares hay grandes inundaciones. Ahora, lo único que podemos hacer es que cuando ocurran estas catástrofes, tenemos que por lo menos tratar de mostrarles de que realmente nos preocupa su bienestar. Y así, por lo menos estas personas no se sienten aisladas, sino que sienten que hay hermanos y hermanas humanos que realmente nos están ayudando, que nos están mostrando su preocupación por nosotros. Por lo tanto, de nuevo, lo que es importante es la idea de unidad de los 7.000 millones de seres humanos. Cuando encontremos alguna dificultad en algún lugar del mundo, el resto del mundo tiene que mostrarse interesado y preocupado y ayudar. Esto es algo importante. Gracias. Nuestra miembro, la miembro de nuestra organización, Birgit Knorre, tiene una pregunta para usted. Prasidele, Su Santidad. Mi pregunta es, ¿cómo puede sobrevivir la cultura tibetana si ya no se enseña en un sistema educativo moderno? Today's education, la educación moderna, como ya he dicho, debería incluir una educación sobre cómo lograr tener la paz, tener paz mental, sobre cómo controlar el enfado, sobre cómo desarrollar emociones positivas como la compasión y el altruismo. Estas son asignaturas que tenemos que incluir en la educación moderna. Cuando incluyamos este tipo de cosas, entonces podremos ver en la educación para incluir estas asignaturas podemos buscar las fuentes, el conocimiento, las fuentes en la cultura tibetana y extraer la esencia, la parte más importante, no como una parte de la cultura tibetana, sino como un conocimiento necesario. Así, Helmut Seckel tiene una pregunta sobre el clima para usted y va a hacer su pregunta en alemán. Por favor, encienda el micrófono. Su Santidad, ¿cómo puede la cultura tibetana ayudar a aumentar nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y la prevención del cambio climático? Wie kann die tibetische Kultur dazu beitragen, unser Engagement für den Umweltschutz zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen? No, a particular sort of the knowledge about the global el conocimiento particular sobre el cambio climático. Global climate, these things, no particular thing from Tibetan no lo encontramos dentro del conocimiento tibetano. Since los estudios tibetanos. Pero well-being of entire, nosotros realmente destacamos mucho el bienestar de todos los seres en este planeta y sobre todo de los seres humanos. Por ello, desde este punto de vista, todo lo que está relacionado con el bienestar de los seres humanos automáticamente es
algo que es de nuestro interés. Global warning, these things in Tibetan culture, no particular thing. No tenemos un conocimiento específico sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global en el conocimiento tibetano. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Philip Rums va a hacer la siguiente pregunta. Tashitele, Su Santidad, ¿cuál es la mejor manera de que jóvenes simpatizantes alemanes como yo ayuden al pueblo tibetano a preservar su religión y su cultura? Muchas gracias. Simply, you see, a sense of concern and try simplemente el interés y el tratar de preservar la cultura tibetana ya sería un método. Otro método sería aprender estas asignaturas, aprender sobre las emociones, sobre la paz mental, sobre el altruismo. Cuando desarrollamos estas virtudes y aprendemos cómo desarrollarlas, entonces el mejor libro, la mejor fuente de conocimiento es el conocimiento del budismo tibetano. No deberíamos separar a la cultura tibetana de todos esos conocimientos. Cuando conocemos, cuando estudiamos, queremos estudiar sobre las emociones, sobre la paz mental, entonces nos damos cuenta de que la mejor fuente de este conocimiento es el conocimiento tibetano. No debemos entonces subrayar la preservación de la cultura tibetana, sino subrayar la preservación de la paz mental. Y para poder realmente, para poder conseguir esta paz mental, tenemos que saber cómo eliminar las emociones nocivas que perturban nuestras mentes, y el conocimiento sobre todo esto más extenso lo encontramos en tibetano. Gracias. Tenemos una última pregunta de Jesse Tenzin, que también es parte de nuestra asociación en Alemania. Tashitele, Su Santidad, quería saludarlo y hacerle la siguiente pregunta. ¿Cree que cambiar la cultura a lo largo del tiempo es beneficioso o cree que la cultura tradicional no debe ser alterada en absoluto? ¿Qué es lo que piensa sobre ello? Gracias. La herencia cultural, which subject something useful for humanity, for a particular group, and then worthwhile. Tenemos que ver si algo realmente es útil para la humanidad o para un grupo particular, entonces merece la pena realmente preservar nuestro patrimonio. No simplemente por decir, es nuestra cultura y debemos preservarla, sino que tenemos que ver cuáles aspectos de esta cultura realmente necesitamos para tener un mundo feliz, una comunidad feliz y en paz. Y en este sentido, encontramos en este conocimiento información sobre cómo mantener la paz mental. Y de esa manera desarrollamos interés en las fuentes de este conocimiento. Lo tenemos que hacer en este sentido, no simplemente porque sí, porque es una cultura y hay que preservarla. Tenemos que ver que realmente sea útil. Y vemos que realmente la fuente de estos conocimientos tan útiles la encontramos únicamente en la cultura tibetana. Muchísimas gracias, Su Santidad, por compartir con nosotros esta mañana y por su mensaje inspirador y motivador sobre nuestro tema. Le deseamos y rezamos para que tenga una larga vida con salud y felicidad. Muchas gracias también a los intérpretes que han interpretado a 14 distintos idiomas.
Rezamos para que tenga una larga vida. Lo necesitamos para lograr la paz mundial, para la felicidad de todos, especialmente para los tibetanos dentro del Tíbet. Que la verdad prevalezca para el Tíbet y que su santidad regrese al Tíbet muy pronto. Permítame ahora pasar la palabra a nuestro presidente Wolfgang Grader para que pronuncie unas últimas palabras. Muchas gracias. His Holiness, dear Dalai Lama. Su santidad, querido Dalai Lama. Gracias por esta maravillosa hora en la mañana y gracias por el intenso intercambio de ideas. Siempre es un gran honor para nosotros, para mí y para nosotros estar con usted. Nos conocemos desde hace muchos años. Nos encontramos por última vez en el gran evento en Darmstadt en 2018. Usted conversó con los premios Nobel de la Paz sobre un orden mundial pacífico y sobre la contribución del Tíbet. Desde entonces no me ha sido posible visitarlo en Dharamsala debido a la pandemia de coronavirus. Me alegro mucho, por lo tanto, de que esta conversación, organizada por la iniciativa Tíbet Alemania, haya podido tener lugar. Muchas gracias a todos los amigos y simpatizantes del Tíbet por las buenas preguntas y por estar aquí esta mañana. Gracias, Su Santidad, por dedicarnos tanto tiempo. Le deseo mucha fuerza, salud y una larga vida. Y para nuestros amigos del Tíbet, sigamos trabajando en el futuro juntos por el Tíbet, por los derechos humanos y por la paz en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. See you again. Gracias. Hasta la vista. Nos vemos de nuevo. Okay. Bien. Thank you. Okay. Gracias.